La crispación del Partido Popular no deja de crecer, y sus radicales declaraciones no hacen otra cosa que invisibilizar las posiciones más centristas del partido para llevar todo el discurso hacia la extrema derecha, mimetizándose así con Vox, que sigue comiéndoles terreno a pesar de la deriva de los supuestos centristas del PP. A las pataletas de Isabel Díaz Ayuso con su negativa a que la Puerta del Sol, su territorio, sea declarado lugar de memoria democrática a cuenta de las torturas perpetradas allí por el régimen franquista, se unen sus desquiciadas y recurrentes declaraciones en las que equipara al supuesto régimen de Sánchez como de una dictadura, extraña dictadura aquella en la que se puede decir eso públicamente y no pasarte nada, y calificándolo como de lo peor que ha tenido España. Pasa por alto, evidentemente, los 40 años de dictadura fascista del general Franco, con su largo rosario de ejecuciones, represión y violaciones de los derechos humanos. Y junto a estos exabruptos nos encontramos con otras declaraciones igualmente incendiarias, pronunciadas por el expresidente Aznar, el hombrecillo insufrible, como lo calificaba el añorado Ramón Lobo. Fiel a su estilo más camorrista, Aznar pone la guinda a los pasteles de Ayuso haciendo afirmaciones tan absurdas y fuera de la realidad como que el gobierno de Sánchez es un gobierno ilegítimo al margen de la ley, dice textualmente. Aznar acumula así insinuaciones claramente golpistas cuando hizo su célebre llamada a la rebelión con aquel el que pueda hablar que hable, el que pueda hacer que haga, el que pueda aportar, que aporte. Una invitación a la que, como es ya evidente, muchos se sintieron llamados en los círculos y poderes políticos, judiciales, empresariales y mediáticos, sobre todo de Madrid. ¿De dónde viene esta tendencia en amplios sectores de la derecha española hacia la asonada y la rebelión? Incluso al derrocamiento del poder legítimo, al golpismo, toda vez que las urnas, la ciudadanía, no les dan vía libre para ejercer el poder político en España. Como psicólogo y científico social no puedo dejar de ver tanto esparajismo, acertada expresión de las tierras del interior de España, desde la perspectiva de la psicología de las profundidades aplicada a la conciencia y al inconsciente colectivo de las sociedades humanas. Salvando las distancias, podríamos hacer un pequeño ejercicio de exploración psicológica como el que hizo Carl Gustav Jung en 1936 en su ensayo Wodan, en el que hizo un análisis del inconsciente colectivo del pueblo alemán en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, permítaseme situar al lector en la materia. Desde la psicología de las profundidades se entiende que los mismos fenómenos que se pueden dar y estudiar en la psique individual pueden darse y estudiarse también en la psique colectiva, sea de toda una sociedad o de algún sector concreto de ésta. Así, conceptos tales como el del inconsciente individual, esa parte de nuestra psique de la que no somos conscientes y nos afecta de forma profunda sin nosotros saberlo, o arquetipos junguianos como el de la sombra individual, aquella parte de nuestra psique que nos negamos a ver por resultarnos rechazable y que reprimimos en el inconsciente, son perfectamente trasladables a entes colectivos como podría ser una etnia, un país o un sector de una sociedad o país. De este modo podemos hablar del inconsciente colectivo de los anglosajones, de la sombra colectiva de Rusia, o del inconsciente o la sombra colectiva de, en nuestro caso, la derecha española. Y del mismo modo que los procesos inconscientes no resueltos, aquellas partes de la sombra que nos negamos a reconocer de forma consciente una y otra vez, siguen afectando de maneras tóxicas nuestra vida, nuestras emociones y nuestras relaciones, así también los procesos inconscientes colectivos no resueltos de una parte de la sociedad van a seguir afectando de manera tóxica
la vida social, con la polarización política, el campo emocional, con crispación, cólera y odio, y las relaciones entre los distintos sectores de la sociedad. No hay más que ver el efecto nocivo que está teniendo de un tiempo a esta parte la polarización política en España en entornos familiares o de amistades. Y todo ello va a seguir discurriendo de este modo en tanto en cuanto no se aborde el problema en su raíz. Es decir, tomando conciencia de aquellos aspectos sombríos de nuestra psique, aquellos aspectos que nos negamos a ver por resultarnos dolorosos y por desmoronarnos la imagen que nos hemos forjado de nosotros mismos. Desde la perspectiva de la psicología de las profundidades, ¿qué conclusiones podríamos extraer de lo que estamos presenciando en estos momentos en España? Por una parte, los comportamientos y pronunciamientos de personajes clave de la derecha española, como Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar, y en general del colectivo social de la derecha española, nos estarían indicando que las mismas pulsiones inconscientes que llevaron a la guerra civil en España siguen actuando casi 90 años más tarde en la psique de estos personajes y de estos sectores de la sociedad. La negativa a aceptar e implementar la Ley de Memoria Democrática sería la prueba evidente de la no asunción de la sombra colectiva de un pasado oscuro, de 40 años de represión, de encarcelamientos y ejecuciones inconfesables y de violaciones constantes de los derechos humanos. Unos derechos que tras la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional se comprometió en conciencia a respetar, aunque los inconscientes colectivos de muchos sectores sigan buscando excusas para no hacerlo. Y por otra parte, ¿acaso las palabras de Ayuso, recurriendo constantemente al término guerra civilismo, y las actitudes de los representantes de la derecha política, judicial y mediática, no son las de una guerra civil fría? ¿Acaso no estamos asistiendo en los últimos años a una guerra civil no declarada? Una guerra civil sin fusiles ni cañones, pero no por ello menos truculenta y llena de violencia en las palabras, las pasiones y los gestos. ¿Acaso no estamos asistiendo a un deseo permanente e inconfesable de golpe de Estado, que no se permiten perpetrar de forma abierta, es decir, recurriendo a un sector del ejército afín a ellos, por la imposibilidad de hacer algo así dentro de la Unión Europea, que jamás permitiría un acto de tal gravedad? El fenómeno de la no asunción de la propia sombra colectiva por parte de la derecha española se puede contemplar también en el uso de uno de los mecanismos de defensa que la psique utiliza para mantener reprimidos en el inconsciente aquellos contenidos no aceptables y para no asumir las propias partes oscuras, un mecanismo conocido como proyección. Es este el dispositivo inconsciente mediante el cual una persona, o un colectivo, proyecta sobre su adversario lo que no quiere reconocer en sí mismo, viéndolo fuera para no tener que aceptar que eso lo tiene dentro. Esto explica de forma clara las acusaciones de Ayuso y también de Aznar, de hallarnos viviendo ya en un régimen ilegítimo, incluso en una dictadura comunista, donde se coarta la libertad de expresión y se reprime al adversario, algo que desde la más mínima sensatez es, evidentemente, una proyección saturada de ideas delirantes, que no se corresponden con la realidad objetiva que nos ofrece el mundo exterior. Y este no querer mirar la sombra viene a confirmarlo. Ahora, desde el mundo académico de la historia, la hispanista francesa Sophie Babí, profesora de la Universidad Boulogne-Europe. En una entrevista reciente para el diario.es, Babí dijo que España, y cito textualmente, no había sido capaz de mirar a su propio pasado. Y señalando el abismo existente entre la percepción distorsionada que tiene la derecha española acerca del franquismo, por una parte, y la realidad objetiva exterior, por la otra, Babí añade que en la manera de percibir el pasado franquista no hay un consenso,
Aunque siempre hay debate en el medio académico, sí hay consenso sobre lo que fue la guerra civil y la dictadura, pero no ha llegado al total de la sociedad española, por ignorancia y por una resistencia muy fuerte de la derecha española. Es esto una confirmación, desde otro campo académico, de lo que estamos intentando esbozar y justificar aquí. Pero Babí añade algo en lo que también el autor de este artículo ha incidido numerosas veces en sus declaraciones públicas, que cito textualmente: «Las derechas europeas tuvieron que renovarse después de la Segunda Guerra Mundial y adoptar plenamente el paradigma antifascista. La derecha española no. En España, la derecha nunca ha roto con el franquismo porque no ha tenido la necesidad de hacerlo». Esto dice Babí en su entrevista. Y aquí está la clave del grave problema de tensión política que vive España desde mucho tiempo atrás, en que la derecha española no ha tenido necesidad de hacer examen de conciencia, no ha tenido necesidad de mirar a fondo su propia sombra colectiva. Mientras las derechas europeas tuvieron que mirar en su sombra los horrores de los campos de exterminio y de la inmensa destrucción propiciada por Hitler y Mussolini y apoyada por sus jueces, empresarios, periodistas y ciudadanía, la derecha española se regodeó en su victoria con el beneplácito de los Estados Unidos cuando se inició la Guerra Fría y los norteamericanos entendieron que preferían un anticomunista controlando el estrecho de Gibraltar que a cualquier partido republicano de izquierdas. En España, la derecha política, judicial, empresarial y mediática no hizo examen de conciencia, no se enfrentó a su sombra, a sus desmanes y a los horrores de cuanto habían propiciado o al menos no habían denunciado. Esto nos podría llevar a concluir que, para que en España se instaure un verdadero espíritu democrático, respetuoso con los resultados de las elecciones y sin intentos de derrocar gobiernos a través de manipulaciones mediáticas descaradas y procesos judiciales por parte de jueces activistas, como los denominaba el fiscal Castresana a través de la agencia EFE, primero tendría que ocurrir algo que obligara a la derecha española a mirarse a sí misma, a mirar en su interior, mirar a los ojos a su propia sombra. Pues en tanto no se haga este profundo trabajo terapéutico colectivo, el clima político español seguirá siendo irrespirable cada corto lapso de años. En resumen, seguiremos viviendo una guerra fría civil en nuestra alma colectiva en tanto la conciencia colectiva de la derecha no asuma el reto de mirar sus rincones más oscuros. Posiblemente sean estos los mismos rincones que no se han querido mirar desde hace siglos, aquellos en los que se arrojaron los recuerdos de la invasión de Al-Ándalus y la expropiación de todas sus tierras para pasar a manos de los nobles y las órdenes religiosas castellanas. Los mismos rincones donde quedaron los recuerdos inconfesables de la expulsión de los judíos y de los moriscos de España, o los recuerdos de la infame invasión y colonización de las Américas y el genocidio de pueblos originarios allí perpetrado. Es este último un genocidio que la derecha española se sigue negando a reconocer y mirar a los ojos aún hoy, después de más de 5 siglos. Mucho trabajo terapéutico colectivo les queda por hacer para, desde allí, llegar hasta la muerte de Franco y la instauración de la democracia. Midnight Sun, el sol de medianoche.